Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es lugares celestiales. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé revelación y conocimiento sobre los lugares celestiales. Esos lugares donde usted y yo tenemos que ir a vivir. Esos lugares celestiales que el Señor Jesús ya preparó para usted y para mí. Padre, hoy oramos y te pedimos, Señor, que tú nos traigas claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Que tú abras nuestras mentes al conocimiento y al entendimiento de tu poderosa palabra. Te pido, Señor, que todo velo en nuestra mente y nuestro corazón sea desarraigado, sea quitado de raíz, y que la sangre de Cristo sea lavando nuestras conciencias de obras muertas, que la sangre de Cristo lave cada uno de los órganos de nuestros sentidos y que sean abiertos en plenitud en el nombre de Jesús. Amén. Lugares celestiales. Cuando usted y yo entramos a mirar los lugares celestiales, es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Esos lugares que ya Él preparó para cada uno de nosotros. Pero esos lugares tenemos que empezar a trabajarlos desde acá, donde vamos a vivir en esos lugares celestiales. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 2, 4 al 8. Efesios, capítulo 2, 4 al 8. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá nos habla el apóstol Pablo de que por fe ya somos salvos, pero usted y yo debemos alimentar esa fe a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, para poder conocer y entender cuáles son esos lugares celestiales que el Señor ya preparó para cada uno de nosotros. Por eso que dice, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó. Aun cuando usted y yo estábamos en delitos, en pecados, cuando andábamos en las juergas del mundo, en el pecado del mundo, la inmoralidad, los pensamientos, los deseos de la carne, los anhelos del corazón, y no estábamos en el Señor. Pero cuando ya llegamos a conocer el Señor, Él ya nos tenía en su corazón para que usted y yo llegáramos a sus caminos. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y era la gracia del Señor Jesús la cual nos alcanzó, y la cual el Señor está esperando que muchos lleguen a esa gracia, para que conozcan del Señor, que están todavía en delitos y pecados, pero que el Señor quiere que lleguen a su propósito, a su llamado que tiene para con cada uno de ellos. Dice, y conjuntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Después de que nuestro Señor Jesucristo murió, dice la palabra que Él resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó, fue a separar un lugar para usted y para mí en los lugares celestiales, y nos resucitó juntamente con Cristo. Cuando usted y yo llegamos a conocer de Cristo Jesús, ya somos nuevas criaturas. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces entramos a conocer del Señor, y tenemos que dejar los viejos rudimentos. Si en su vida todavía hay pensamiento de inmoralidad, de fracaso, de ansiedad, de depresión, de zozobra, de incertidumbre, de pronto deseo de la carne, es el tiempo de que usted entre en un tiempo de cambio y transformación, de arrepentimiento, de ayuno, de transformación en su mente, su corazón, en sus emociones, sus pensamientos, su carácter. Pero para eso es importante disposición. Si usted y yo nos disponemos a entrar en el cambio de transformación, debemos someter la carne al ayuno, doblegar la carne para que el espíritu se vivifique. Y el ayuno es lo que hace, desligarnos de toda nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, para entrar en ese tiempo en lo espiritual, en la palabra, la intercesión, el clamor, el ayuno, la meditación y el estudio de la palabra, para que podamos poder llegar a estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que ha venido pasando en los siglos venideros, en estos siglos y los que seguirán, los que continuarán, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor que no lo entendemos, que el Señor Jesús vino a pagar ese precio en la cruz de Calvario por amor a usted, por amor a mí, para que pudiéramos entrar al reino de los cielos, sentados entre los lugares celestiales. Es una obra completa que Jesús se santificó por usted y por mí, pero también para limpiar nuestros pecados, y completamente que usted y yo lleguemos a una redención completa y a la salvación por medio de nuestra fe en el ahora, y somos ciudadanos del reino de Dios, y nada nos podrá quitar esa ciudadanía, y en cada uno de nosotros está en cuidar
en cómo está nuestra ciudadanía, si realmente a diario la cuidamos. Es como cuando una persona se va a vivir a otra nación y adquiere la ciudadanía de esa nación. Esa persona tiene que cuidar esa ciudadanía, ¿cómo? Cumpliendo las normas y los decretos de esta nación, las leyes. ¿Para qué? Para que esa persona pueda vivir como ciudadano de esa nación. Pero resulta que si esa persona infringe la ley, si esa persona no cumple la ley en esa nación donde fue aceptado, le dieron la ciudadanía, puede ser perfectamente expulsado de esa nación y quitada la ciudadanía. Usted y yo tenemos una ciudadanía y no es de este mundo. La ciudadanía que tenemos es la ciudadanía celestial y esa es la que tenemos que empezar a guardar, pero también perseverar para conservarla a diario. Por eso, como le decía, con los hábitos espirituales, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y precisamente mira a quién está distraído, disperso, de pronto que anda en sus pensamientos, que anda divagando en su mente. Ahí el enemigo busca cómo doblegarlo para llevarlo a que sea su esclavo, así como nos tenía antes a usted y a mí. Todavía vivimos y habitamos en un cuerpo corruptible y debemos perseverar hasta llegar a ese cuerpo incorruptible. Y es un cuerpo lleno de la gloria de Dios, en donde obtenemos ese cuerpo incorruptible y podremos obtenerlo en el tiempo en que lleguemos a nuestro Señor Jesucristo, a la eternidad, a los lugares celestiales. Ya que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, somos como ese preso cuya sentencia de libertad ya ha sido declarada, porque alguien ya pagó la fianza de esa libertad y ha sido firmada, pero solo esperamos que abran la puerta de la cárcel, por lo cual vendrá a suceder cuando Jesús nos lleve al reino de los cielos. Y es ahí donde podremos obtener esos lugares celestiales, cuando esa cárcel en la cual usted todavía estamos en este cuerpo, pero no quiere decir que vivimos en la cárcel, mientras que estamos en este cuerpo corruptible. Cuando entremos al mundo espiritual, al mundo celestial, a los lugares celestiales, este cuerpo será transformado en ese cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, así como cuando nuestro Señor Jesucristo partió de esta tierra, llegó al reino de los cielos, a nuestro Señor Dios, al Padre eterno. Dice que su cuerpo fue transformado por un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Por eso encontramos que después de que el Señor Jesús partió, al tercer día resucitó y vino y trajo pruebas indubitables de que realmente él había resucitado, porque dice la palabra que se le apareció primero a sus discípulos, después se le apareció a varias personas. Dice que se le apareció como a 500 personas. Durante 40 días el Señor Jesús estuvo apareciéndoles a varias personas, dando muestra que él sí había resucitado y venía en un cuerpo incorruptible. En Efesios 2:6, quiero que miremos ahí mismo capítulo 2, en verso 6 dice: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, ya que a través del poder salvador de Dios nos demostró que en la resurrección de Cristo nosotros ya disfrutamos la participación a través del Espíritu Santo en los lugares celestiales, donde Dios y Cristo ya habitan, donde ellos ya están habitando. Usted desde aquí, usted y yo desde acá ya podemos lograrlo. Por eso es importante someternos a los hábitos espirituales. Cada vez que usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios, al ayuno, morimos a la carne, pero vivificamos al Espíritu, podemos tener esa comunión con el Espíritu de Dios y podemos conocer, entender, discernir e interpretar esos lugares celestiales que el Señor ya reservó para usted y para mí, pero también los podemos disfrutar desde aquí en la tierra en santidad, en vivir en santidad. Una persona me decía: pero nosotros en este mundo es como difícil vivir en santidad, vivir en este cuerpo es difícil, pero no es imposible. Si lo podemos hacer, si el Señor Jesús, que habitó en un cuerpo humano como el suyo y el mío, lo pudo hacer, lo logró, vivir en santidad, ¿por qué no lo podemos hacer usted y yo? Podemos vivir en santidad. Si Él ya lo dice la palabra de Dios, que Él ya venció, nosotros podemos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que este es uno de los beneficios de la vida en Cristo Jesús y es su resurrección y ascensión. Estar en Cristo Jesús hace que todo sea posible, y es cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador y somos totalmente, eternamente unidos en Cristo. Por lo tanto, estar en Cristo significa que cuando Dios me mira a mí y me ve a mí, no ve mis pecados, porque me ve en Cristo Jesús, me ve lavado con la sangre del Cordero de Dios. Así como el Señor, el Padre Dios, nos ve a usted y a mí, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted y yo ya fuimos renovados, ya fuimos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ya fuimos renovados a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre del Cordero de Dios, dice la palabra que el Señor nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo.
Queremos que me acompañe al libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, o sea, usted y yo habitamos en este cuerpo corruptible. Pero si usted y yo estamos en Cristo Jesús, estamos muertos en Cristo Jesús. O sea, quienes representamos en esta tierra es a nuestro Señor Jesucristo. No es a Pedro, no es a Juan, no es a Laura, no es a Claudia, no es a Teresa, no es a Juan. Es al Señor Jesucristo que estamos representando a través de este cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el viejo hombre ya fue crucificado, clavado y cancelado a través de la cruz del Calvario. Entonces debe haber ese nuevo hombre. ¿Cómo será ese nuevo hombre? Lo debemos reflejar a través de nuestros hechos, acciones, palabras y decisiones. Que usted y yo lo reflejemos en todo lugar, no solamente en la iglesia. En la iglesia muchas personas usted las ve levantando las manos, adorando al Señor, recibiendo la palabra, totalmente llenos con la aureola ahí en la iglesia, pero resulta que salen de la iglesia y salen y se estrellan con el mundo, tropiezan, pelean, conflictos en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los familiares, y resulta que ahí no está el Señor, ahí está la humanidad, ahí está su carnalidad, ahí está el orgullo, ahí está la prepotencia, ahí está la voluntad del hombre, no está el Señor. Por eso es importante que a diario usted y yo nos miremos a la luz de la palabra, cómo estamos actuando, cómo estamos obrando, cómo estamos hablando, qué estamos haciendo. ¿Será que somos de ejemplo, de testimonio, que somos cristianos, o realmente solamente lo somos en la iglesia? Al estar y reinar con Cristo es una posición de autoridad, de honra y triunfo, no de fracaso, ni de angustia o derrota. Dios nos hizo en Cristo Jesús para ser triunfantes, porque somos partícipes de la obra de Cristo Jesús. Somos partícipes del conocimiento de lo que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario, que fue redimirnos a usted y a mí a través de la obra de la cruz. Y Él mismo nos da la victoria, y Cristo sobre Satanás. Y esa victoria ya el Señor la conquistó. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que Él bajó a los mismos infiernos a quitarle la corona de la muerte a Satanás. Lo que tenía Él, ya se la quitó y la conquistó a través de la cruz de Calvario. Por eso es que Satanás está debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo, y Él aún así nos dio a usted la victoria por la obra que hizo a través de la cruz del Calvario. Ya que para cada uno de nosotros los cristianos, el estar sentados juntamente con Cristo es parte de nuestra herencia. La palabra nos resucitó, está escrito en tiempo pasado, por lo tanto nuestra posición tiene en Jesús y ya es un hecho consumado, lo cual significa que debemos, usted y yo, vivir como embajadores del reino en Cristo Jesús en esta tierra y entrar a compartir lo que el Señor ya nos ha enseñado, nos ha transformado a otras personas. Pero como le decía, usted y yo debemos demostrarlo con nuestros hechos, palabras y acciones, el testimonio. Ese testimonio, porque usted y yo podemos predicar la palabra de Dios, podemos ir a orar por otras personas, podemos hablarles de nuestro Señor Jesucristo, pero si esas personas ven algo diferente de lo que hemos predicado con otras personas, no habrá ningún cambio, no habrá ninguna transformación. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos. El Señor Jesús, donde quiera que Él iba, era el mismo, un hombre conforme a la voluntad del Señor, pero también un hombre de gloria, un hombre de compromiso, un hombre de firmeza, un hombre de convicción, un hombre de palabra, un hombre lleno de la presencia de Dios. Debemos tener en cuenta que todo lo que usted y yo obtendremos en Cristo Jesús, ya que ninguna de estas cosas serían posibles por nuestra propia cuenta. Solamente el Señor Jesús lo conquistó para usted y para mí, ya que nuestra victoria en la vida cristiana depende de nuestra dependencia en Jesús y no de nosotros mismos. Nosotros tenemos un punto hasta donde llegamos, pero si ahí para allá no avanzamos, ahí es cuando usted y yo realmente debemos depender de lo que el Señor Jesús quiere que hagamos usted y yo. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios 2, capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvimos anteriormente en este mundo. ¿Qué andábamos? En la fornicación, en el adulterio, el alcoholismo, el vicio, el engaño, la traición, la infidelidad, el mal carácter, las malas palabras, malas decisiones, en el pecado. Eso era lo que andábamos antiguamente. Pero aquí nos hace una referencia el apóstol Pablo, en el cual él, conforme al príncipe de la potestad del aire,
en el cual andábamos anteriormente, el príncipe, las tinieblas, Satanás. Ese era el que andábamos anteriormente. Pero dice acá que muchos volvieron también atrás. Otros volvieron también a volver a esas corrientes, a volver al pecado, a la inmoralidad. Cuando no conocíamos de Cristo Jesús, andábamos conforme a lo que nos ofrecía este mundo, la corriente de este mundo, acorde a nuestros deseos y pasiones, y éramos hijos de desobediencia, no éramos del Señor. Éramos hijos del diablo porque no obedecíamos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra. Andábamos en nuestros deseos, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la mente, los deseos del corazón. Ahí no estaba el Señor. Era nuestra humanidad obrando en cada uno de nosotros. No estaba el Señor. Pero cuando conocemos del Señor, automáticamente pasamos de un reino a otro reino. Salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Salimos del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ya en Cristo Jesús estamos bajo su señorío, y Él hará exactamente lo que ha prometido para usted y para mí. Quiero que me acompañe el libro de Efesios capítulo 3, 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ya que cuando Pablo oró por los de Éfeso, ¿oró para qué? Para que ellos fueran cambiados y transformados. Por eso él decía, doblo mis rodillas. Aún el Padre, aún el Señor Jesús se presentaba ante el Padre por sus discípulos, por el pueblo, por los que él iba a orar. Se presentaba antes delante del Padre a orar, a clamar, a pedir la dirección del Señor. Él no lo hacía a su propio albedrío, él no lo hacía en su propia voluntad, él no lo hacía en sus pensamientos. Él iba al Padre, él sabía de dónde venía y para dónde iba el Señor Jesús. O sea, no lo hacía, aunque yo creo que el Señor lo hubiera autorizado el Padre, pero él se sujetó al Padre y él iba al Padre, oraba al Padre, le pedía dirección al Padre, y ahí sí iba y oraba a sus discípulos, iba y echaba fuera demonios, iba y sanaba enfermos, iba y sanaba paralíticos, iba y llevaba el mensaje, iba y declaraba la palabra, iba y confrontaba a los publicanos, a los que se les enfrentaban al Señor Jesús, pero él ya todo lo había conquistado en la oración. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, conquistarlo en la oración. Dice aquí el apóstol Pablo, doblo mis rodillas. Aún él clamaba por los del pueblo de Éfeso, para que hubiera un cambio, para que realmente hubiera una transformación en ellos, pero él sabía quién le podía dar la conquista, quién le podía dar la victoria. Era un hombre muy conocedor de la palabra, un hombre que hablaba la palabra con denuedo, pero no se fiaba en sus propios conocimientos, sus habilidades, en su entendimiento. Él iba a la oración y oraba con el Señor y le pedía dirección al Señor, tal cual como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, lo hacía Pablo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. No sé qué circunstancias está viviendo con su esposo, con su esposa, con su familia, ese familiar de pronto que usted dice que es un rebelde, que es un desobediente, que se lo pasa en cierto sitio. Ya no hable así, llévelo a la oración, pídele al Señor que lo cambie, que lo transforme, que haga un cambio sobrenatural en esa persona, declare que el Señor lo va a hacer. Es que hay personas que les cuesta mucho creer en el cambio de una persona cuando van a la oración, pero resulta que ven las circunstancias y hablan acorde a las circunstancias. ¿Dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó su fe? ¿Dónde quedó su constancia? ¿Dónde quedó su perseverancia? Usted y yo ya no nos debemos basar en lo que vemos, debemos basarnos en lo que el Señor nos dice a la luz de la palabra, que oró. Hay personas que salen de la oración y ven la circunstancia y empiezan a hablar acorde a las circunstancias. Lástima el tiempo que se perdió allá en la oración, lástima todo ese tiempo que estuvo postrado o postrada allá orando, porque fue y declaró todo
todo lo opuesto. Aquí encontramos que el apóstol Pablo oraba delante del Señor. El Señor Jesús también le clamaba al Padre para que lo respaldara en todo lo que tenía que hacer, en lo que Él venía a hacer en este mundo, a traer el reino. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, como lo hizo también el apóstol Pablo. Por eso dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿A quién le oraba? ¿Quién sabía que lo podía respaldar? El mismo Señor Jesucristo. Dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria y ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es orar con sabiduría, eso es pedir con entendimiento. Así es que usted y yo debemos orar por ese familiar, por esa esposa, por ese esposo, por ese hijo, por esa familia, por esa persona que tanto anhelamos que cambie. Pero mire que debemos orar conforme a la palabra de Dios, con entendimiento. Hay personas que me dicen: es que yo no sé cómo orar por este hijo, yo no sé cómo orar por este esposo. Mire que la palabra nos enseña: ore la palabra, declare la palabra, confiese la palabra, profetice la palabra y usted verá el resultado de sus oraciones. No ore conforme a lo que ve. Es que muchos oran: es que este vago, este perezoso, este vicioso, es que este infiel, este engañador, este mentiroso, este falso. Va a ver que esa persona está peor. ¿Pero por qué está peor? Tanto que yo le oro y le pido al Señor. ¿Cómo no va a estar peor si su oración la está haciendo incorrecta? Aquí encontramos como en una oración. Mírelo como estaba orando el apóstol Pablo a los de Éfeso. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire que aún así pide cosas sobrenaturales, cosas que se pasan a otra dimensión, porque dice que para que todos los santos sepan cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted nos escucha orar, inclusive la alabanza, pedimos al Señor que nos llene de su plenitud. La plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Así como la oración que hacía el apóstol Pablo, esa plenitud de la que usted y yo le debemos pedir al Señor a diario. Llénanos, Señor, de esa plenitud de Dios en Cristo Jesús, en su sabiduría, en su entendimiento, en su conocimiento, en su discernimiento, su palabra, su verdad, su santidad, su firmeza, su convicción, su determinación, su verdad, su voluntad. Oremos con sabiduría, pero también con entendimiento. No oremos las mismas quejabanzas todo el tiempo. Todo el tiempo entramos a la oración y nos quejamos por la situación, por el país, por el gobierno, por la familia, por las finanzas. No, oremos conforme nos enseña la palabra, porque dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En quién tenía puesta su confianza? No estaba en los de Éfeso, no estaba en su voluntad, no estaba en los que lo rodeaban. Dice él: en que entendemos según el poder que actúa en nosotros, en Jesús. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda esa oración que hace el apóstol Pablo para que usted y yo podamos llegar a conocer y a entrar a los lugares celestiales. Es una oración con fundamento, una oración con profundidad, una oración con conocimiento. Y esas son las oraciones que usted y yo debemos hacer a diario. Si usted no es una persona de la palabra, sus oraciones son oraciones repetitivas. Si usted es una persona de la palabra, usted vendrá y conocerá y entenderá la palabra del Señor, y el Señor le dará claridad, entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras. Hay muchas personas que dicen: es que yo no entiendo la palabra, yo oro, yo leo esa palabra y vuelvo, le leo y no entiendo. Pídale dirección al Espíritu Santo. Pero también cuando la palabra no entra es porque la mente está cautiva, dice la palabra. Entonces someta su mente al ayuno, su cuerpo al ayuno. Y usted somete su cuerpo al ayuno y estudia la palabra y medita la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, y le aseguro que el Señor le trae revelación, entendimiento y conocimiento a la luz de las Escrituras, porque a usted debilita la carne, pero fortalece el espíritu a la luz de las Escrituras, y usted tendrá ese conocimiento y entendimiento, cómo orar, cómo pedir, cómo clamar, cómo gemir, cómo tener las respuestas del Señor, así como lo hacía el apóstol Pablo, para poder tener ese entendimiento, para poder llegar a habitar y vivir en los lugares celestiales. Por eso es importante que usted y yo tomemos tiempos con hábitos de la lectura. Si usted no es una persona de lectura, no podrá conocer y entender los misterios que el Señor tiene para su vida. Por eso es importante que le pida al Señor: dame, Señor, ese fuego, esa pasión por la palabra. Coloca en mí el querer como el hacer,
para las Escrituras, para que yo pueda conocer y entender tu palabra, pero también, Señor, abre mi entendimiento, que yo lo pueda conocer y entender cada vez que lea la palabra y tú seas hablando a mi vida. Y le aseguro que el Señor vendrá y hará un cambio en su mente, hará un giro total en sus pensamientos a la luz de las Escrituras, pero que haya usted en ese querer como el hacer en Dios para que el Señor sea obrando en su vida. Ya que cuando Pablo oró por los Efesios, encontraba palabras inspiradoras y transformadoras que cambiarían la perspectiva de la vida de cada uno de ellos, pero también cómo pueden cambiar las perspectivas de nuestras mentes, de nuestros corazones, y poder estar inmensos en ese amor que nos lo da nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo tiene para cada uno de nosotros ese amor. Que seamos llenos de la plenitud de su amor de Dios en Cristo Jesús, ya que debido a nuestra unión vital con Cristo, su mente, la mente de cada uno de nosotros, nuestra vida es una vida que se entra totalmente, un cambio, una renovación, una restauración totalmente en Cristo Jesús, y nuestra mente será transformada y renovada a la luz de las Escrituras. Nuestra posición física puede estar en la tierra, pero nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que respecta a nuestra vida de una unión en Cristo Jesús se encuentra en tiempo presente y futuro. Y el tiempo pasado fue lo que vivimos cuando andábamos lejos de nuestro Señor Jesucristo, ya que Pablo aquí nos habla que ya no había tenido lugar espiritualmente cuando no conocía del Señor, pero cuando viene y lo conoce, entra a conocer. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero cuando llegamos a Jesús, nosotros entramos en una nueva vida y recibimos una vida espiritual, un conocimiento, un entendimiento para poder llegar a entrar a esos lugares celestiales. Nosotros como cristianos estamos sentados en esos lugares, estamos sentados espiritualmente en su presencia, glorificando, exaltando su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre le entregó todo a Jesús y todo lo sometió bajo los pies de Jesús. Por eso encontramos acá cómo el Señor obró, y obró de una manera sobrenatural, ya que nuestra resurrección espiritual nos coloca en unión con Cristo Jesús. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y ahora estamos unidos a Él y podemos llegar a vivir en esos lugares celestiales. Por eso ahí mismo en Efesios 1, 19 y 20 lo dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La supermanente grandeza de su poder para con cada uno de nosotros, el poder que actúa en su fuerza a través de cada uno de nosotros a la luz de la palabra. Y el Señor obra a través de la palabra en cada uno de nosotros. Ahora compartimos su vida y el poder de resurrección. Ya hemos sido resucitados con Cristo y sentados en el trono con Cristo en el cielo, en ese lugar, en sus lugares celestiales. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Acá en esta tierra, usted y yo solamente estamos de paso, temporalmente. ¿Cuántos años? El Señor sabe cuántos años. Pero nuestra ciudadanía está en el reino con Cristo Jesús. Pero debemos tenerlo muy claro. ¿Dónde la ciudadanía? Tal país, tal nación. No. ¿Cuál es la ciudadanía que el Señor le da a usted para estar en lugares celestiales? Pero que usted lo tenga claro y que usted trabaje en esa ciudadanía a diario, que usted se esmere por conquistar esa ciudadanía en los cielos juntamente con Cristo. Pero en cada uno de nosotros está, como dice el apóstol Pablo: cada día muero, y es morir a mis emociones, mis luchas, mis fracasos, mis debilidades, mis fortalezas, mis pensamientos. Y es cuando realmente entro a un camino de transformación de la mente y el corazón y el espíritu. Por eso el Señor quiere que usted y yo desde aquí ya conquistemos esos lugares celestiales que
Jesús ya conquistó a través de la cruz del Calvario para usted y para mí. A usted y a mí nos corresponde creerle al Señor, pero nos corresponde someternos al Señor y a nuestro Señor Jesucristo, obedecer sus mandamientos, sus lineamientos y poder llegar a entrar a vivir en esos lugares celestiales que el Señor ya preparó para usted y para mí. Es tiempo de que usted y yo podamos entenderlo y conocerlo, qué es lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Ahora somos identificados como ciudadanos del cielo debido a que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos derecho a los privilegios y beneficios y aún a responsabilidades como ciudadanos del reino. Ya que espiritualmente ocupamos la ciudad celestial, tenemos un adelanto de lo que será la gloria de Cristo Jesús. Por eso ahí lo mirábamos como estábamos mirando en el libro de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él no nos va a bendecir, ya nos bendijo. Él ya nos bendijo los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya lo hizo. Lo que nos corresponde a usted y a mí es creerlo, pero también confesarlo a la luz de la palabra. Por eso es la fe, confesarlo, creerlo con la boca, pero confesarlo con el corazón de que ya usted y yo estamos en esos lugares celestiales que el Señor ya preparó para usted y para mí. Ya que el apóstol Pablo nos declaró que ya tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Cada uno de nosotros nos corresponde disfrutarlas y entrar en ellas. Esta es la salvación, nuestra unión vital con Cristo Jesús, la cual nos garantiza y con la continuación y el cumplimiento de todas las cosas y cada una de las bendiciones en Cristo Jesús. En Jesucristo ya somos resucitados de los muertos y sentados a la diestra de Dios. Por eso mire lo que nos habla el Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 13, 48 al 49. Dice: y una vez llena, la sacan a la orilla y sentado recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así será en los tiempos finales. Serán echados fuera los que no sirven y dejarán lo que es, y lo que es de este reino será limpiado y luego glorificado. Por eso debemos usted y yo perseverar, para que podamos entrar al reino de los cielos, para que podamos llegar a esos lugares celestiales. Pero como dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan, y son los valientes los que perseveran en la palabra, la oración, el ayuno, la intercesión a diario, buscar y depender del Señor en todo momento. Quiero que me acompañe el libro de Segunda de Pedro 1:11. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya el Señor lo ha preparado, pero en usted y en mí está en perseverar para entrar al reino, porque dice acá: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. A los buenos les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya el Señor Jesús tiene preparado ese plan para usted y para mí. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto todavía dudan del propósito y del llamado de Dios. De pronto que todavía dudan que puedan llegar a esos lugares celestiales. Pero esos lugares celestiales ya el Señor Jesús los preparó para usted y para mí. Pero como miramos a la luz de la palabra, nos corresponde a usted confesar y declarar la palabra, pero también que nuestra mente sea renovada a la luz de las Escrituras. Que nuestra mente sea renovada a través de la sangre del Cordero de Dios y que podamos conocer y entender los designios y misterios del Señor para poder llegar a esos lugares celestiales. Padre, hoy te damos gracias por tu maravillosa y poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú ya preparaste un lugar para ir a habitar. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el reino contigo, en el reino celestial, en esos lugares celestiales. Ayúdanos, Señor, a perseverar a diario para conquistar esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Te damos, Padre, a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Padre. Y bendecimos con toda bendición tu bendito y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra de la ofrenda. Este hombre el Señor le ha revelado, le revela una palabra profética para una familia que duda. ¿Será que el Señor sí me rescatará? ¿Será que el Señor sí tiene un propósito para mi vida y para mi familia? ¿Será que podremos habitar y llegar a vivir en los lugares celestiales? ¿Será que mi ciudadanía es en este mundo, en esta nación, o es en el reino espiritual juntamente con Cristo en el reino de los cielos? El Señor le tiene la palabra a través de este siervo de Dios. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.